Ok, entonces me gustaría, ¿verdad? Me gustaría, la primera cosa para hacer es leer el capítulo 2, versículo 1 al 6, y después me gustaría también leer del 8 al 11, y aunque no lo vamos a estudiar el día de hoy, también me gustaría leer del 12 al 17. Y la razón por la que me gustaría leerlo, por la que lo vamos a leer, es que quiero hablar de la estructura de los mensajes, de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, y cómo quiero hablar de la estructura. Entonces me conviene o me sirve, ¿verdad? Que como veamos por lo menos tres mensajes, y que podamos apreciar también cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, y tal vez si podemos interactuar un poquito, podemos hacerlo. Pero estas similitudes y estas diferencias que vamos a analizar, las vamos a ver exactamente de la misma manera en cada uno en los 7 mensajes, es decir, en todas las iglesias, o el mensaje a cada una de las 7 iglesias. Pero por nuestros propósitos del tiempo, solamente vamos a leer solamente vamos a leer 3 mensajes, son 17 versículos, ojalá ahí no sea muy tedioso. Entonces vamos a leer desde el 2:1 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya hablamos cuál es el ángel, espero y lo recuerden. Y esto es lo que se dice. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesús, ¿no? Porque está describiendo a Jesús con de las características que previamente ya habíamos leído en el versículo 9 al 20. Entonces Jesús dice estas palabras. Y bueno, como les había dicho anteriormente, si usted tiene sus letras en rojo, pues significa que está hablando Jesús. Entonces dice versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ok? Versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 2 en adelante, terminamos ahí hasta el 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que reciben la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, como les dije al inicio, no vamos a analizar el mensaje a Pérgamo, pero antes de analizar el mensaje a Éfeso y el mensaje a Esmirna, mi intención es hablar un poco de la estructura que tiene cada uno de los mensajes. Entonces, basado, ¿verdad?, en la estructura que tiene cada uno de los mensajes, yo quisiera preguntarles, tal vez algunos quisieran participar, ¿qué similitudes hay en la forma y en la estructura del mensaje y qué diferencias hay en la estructura y en la forma del mensaje? ¿Qué similitudes podemos encontrar y qué diferencias significativas hay en la estructura de cada uno de los mensajes, en cómo está redactado el mensaje a cada una de las iglesias? Hay mucha belleza en la estructura, entonces por eso quisiera detenerme un poco de tiempo a hablar sobre esto. ¿Cuál sería? ¿Les puedo dar pistas? Por ejemplo, pueden... Se puede. Ajá, hermana Mima. Todas empiezan a escribir, escribe el ángel con, o sea, con eso empieza así todas los mensajes a las iglesias. Escribe al ángel y todas terminan también, si haces lo que te estoy diciendo, vas a obtener la corona de vida o así todos también. Y también está que empieza hablándole las cosas buenas, pero también las cosas malas que hacen en cada iglesia. Ok, muy bien. Entonces, ahí la hermana mató tres pájaros con un solo tiro, ¿verdad? La primera cosa, ¿verdad? La primer similitud y es la estructura que cada mensaje tiene es la frase escribe al ángel. Y como les decía hace un momento, eso no nada más es para las tres primeras congregaciones que leímos, sino para las siete. Las siete, los siete mensajes, las siete iglesias reciben su mensaje de esta manera. Escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, que de alguna manera también está en sintonía con Jesús teniendo las siete estrellas en su diestra, que las siete estrellas son los siete ángeles que corresponden a cada uno de los ángeles de las siete iglesias. Entonces, en la estructura, ¿verdad? En la estructura, una similitud, ¿verdad? Que tienen todos los mensajes es el cómo inicia, escribe al ángel de cada iglesia. Y obviamente habíamos hablado un poco sobre esto en la clase pasada, que si decimos que el ángel es el grupo de liderazgo de la iglesia, pero se está queriendo hacer énfasis, ¿verdad?, en la importancia de los líderes en la iglesia, pero eso no tampoco, ¿verdad?, exime a la responsabilidad de la congregación entera, porque el mensaje que es a los líderes están fungiendo, ¿verdad?, como una singularidad que también representa una pluralidad, es decir, los líderes están representando a toda la iglesia, de la misma manera que toda la iglesia representa al liderazgo. Entonces, esa es una similitud. Otra similitud, ¿verdad? O bueno, que esto más bien es una diferencia, creo yo. Pero una diferencia es, bueno, es una similitud y una diferencia, ¿verdad? Porque a todos se le habla de una recompensa si es que vence. ¿Ok? Hay una condición al que venciere. Esto también es típico a los siete, en las siete congregaciones, al que venciere. Y está en una forma de condicionante. Si vences, entonces yo te doy.
esto. Espero que lo pueda notar. Ahora, la diferencia radica en la recompensa o en el premio que se le ofrece a cada iglesia, ¿cierto? Porque no a todas se le ofrece lo mismo. A todas se les dice que si vencen se les va a dar algo, pero lo que se les va a dar no es lo mismo para cada congregación. Tiene una recompensa, digámoslo así, o tiene un premio, no sé cómo, otra palabra, ¿verdad? ¿Cómo llamarlo? O otro tipo de retribución, ¿verdad? Es una retribución que Dios está dando. Todas tienen algún tipo de retribución, sin embargo, la retribución es diferente para cada congregación. Por ejemplo, para Éfeso es el árbol, es la retribución, ¿verdad? Es comer del árbol de la vida. Para Esmirna, la retribución es que no va a sufrir daño de la segunda muerte. Por ejemplo, para Pérgamo, la retribución, ¿verdad? Es que eso es doble. Si se fijan, para Pérgamo es doble, que es comer del maná escondido y también es que se le va a dar una piedrecita blanca escrita con un nombre nuevo. Por ejemplo, el mensaje a Tiatira, déjenme ver, se le va a dar autoridad sobre las naciones si es que puede, si es que vence. En el mensaje a Sardis, ¿verdad? Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Para Filadelfia, dice el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y la retribución a la Odisea es que Dios, que se va a sentar con Jesús, ¿verdad? En su trono. Entonces, podemos notar que la similitud es que cada una congregación, cada iglesia va a recibir algún tipo de retribución, pero este tipo de retribución es diferente para cada una de ellas. Y no lo vamos a irlo viendo conforme vayamos estudiando, pero este tipo de retribución tiene que ver con la vida de la ciudad y la cultura de cada una de las iglesias. Eso quiere decir que la retribución es muy contextual. Se le ofrece a cada iglesia algo que es relevante o que tiene como alguna resonancia en la ciudad en la que viven. Y ahorita lo vamos no, lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, pero lo que sí quiero, con lo que quiero que nos quedemos es que el mensaje o la retribución o el premio o la recompensa es muy contextual basado en cada una de las ciudades. Entonces ahí tenemos una similitud, pero también una diferencia, ¿no? La similitud es hay una condición de una recompensa, una retribución al que venciere y cada una de esta retribución es diferente. También una similitud, bueno, voy a dejar el espacio tal vez si alguien encuentra otra más o alguna diferencia. ¿Cuál será? Como diferencia puede ser, Eric, que siento que a Esmirna como que no le fue tan mal porque a las otras sí les dice que, pero tengo, o sea, pero tengo algo contra ti. Y Esmirna no. O sea, Esmirna nada más como que le reconoció y le dio el consejo, ¿verdad? De que no temas en nada lo que vayas a padecer, le habla de la recompensa, pero no dice que tenga algo contra esa iglesia. Ok, muy bien, excelente. Sí, esa es una diferencia, ¿verdad? En el mensaje. En el mensaje, Esmirna es una de las congregaciones que no, que no hay un reproche, ¿verdad? O como que no hay como un juicio o un llamado de atención, un llamado de atención. Mientras que en este caso a Pérgamo y a Éfeso, sí, hay la frase, tengo esto contra ti.
tengo esto contra ti, es lo que sí tienen estas congregaciones, pero Esmirna no hay nada, ¿verdad? No hay nada en donde Jesús tenga algo en contra de ella. Muy bien, excelente, es una diferencia. ¿Qué otra similitud o diferencia pueden encontrar? ¿Podemos ver? ¿Qué será? Cuando dice hermano, dice el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Viene en las tres, por lo menos, primeras que vimos, ¿verdad? Y y dice también en las tres, dice, yo conozco tus obras. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, hermana, gracias. Todas tienen a todas hay un llamado al escuchar, pero hemos hablado de esto, ¿verdad? Que para ellos escuchar tiene también la connotación de obedecer. ¿Cierto? Esa es la connotación, no solamente es, escuchen, y si no, pues yo ya escuché, no voy a hacer nada, pero y por lo menos ya escuché. No, está la connotación de escucha, pero obedece. Entonces, esta frase, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, es una similitud que aparece en todas las congregaciones. Hermana Mima, no solamente aparecen estas tres, también aparecen todas, entonces excelente, aparecen las demás. Y la otra que dijo es el que tiene, fue la frase que mencionó, ¿sí, verdad? O a lo mejor. Yo conozco tus obras, Ok, dice. muy bien, excelente. Sí, también es algo que aparece en todas, es una similitud. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, sí, aparecen todas también, excelente. Esa es una similitud. Y también la frase, el que tiene. Si se fijan, también esto es muy repetitivo y es una similitud. Capítulo 2, versículo 1, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene, el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, bueno, también, ¿verdad? Es parecido. Tal vez esa no está en todas, esa no está en todas, pero eso me lleva a lo siguiente, que la descripción que se da de Jesús es diferente a cada iglesia, porque siempre se está refiriendo a Jesús. Pero miren la descripción de Jesús en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y luego en la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Y luego en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y luego en Tiatira, el que tiene ojos como llama de fuego y semejante y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y luego dice el que tiene 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto en el 3:1. Y luego en el 3:7 dice el santo, el verdadero. Y luego el 14 dice aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación. Dice esto, que dicho está de paso, ¿de dónde se sacan esas descripciones de Jesús? ¿De dónde será? Del Antiguo Testamento. Son del Antiguo Testamento, muy bien, son descripciones del Antiguo Testamento, pero también son las descripciones que nosotros encontramos en la visión que Juan tuvo de él, del versículo 9 al versículo 20. Por ejemplo, el mensaje de Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ah, versículo 12, del 1:12 dice, y me volví a ver la voz con que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Y bueno, ahí tenemos la descripción. Y también en esa descripción, en esa visión que Juan tiene de Jesús, también se le ve a Jesús con 7 estrellas en su mano derecha. Y es la descripción que se da de Jesús en el mensaje a la iglesia en Éfeso.
En el mensaje a la iglesia de Esmirna se describe a Jesús como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Y en el versículo 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto. ¿Ok? Entonces, las descripciones, esto no ocurre en todas las iglesias, pero sí hay una descripción de Jesús en todas las iglesias y cada descripción es diferente, pero en la mayoría de los casos, estas descripciones de Jesús se toman obviamente, como dice la hermana misma, está en lo correcto, del Antiguo Testamento, pero más cercanamente, ¿verdad? Se toman de la descripción y la visión que Juan tiene de Jesús que está descrita del versículo 9 al versículo 20, que fue lo que analizamos hace 2 clases. ¿Ok? Muy bien. Obviamente lo que es diferente, ¿verdad? También es la radiografía, que ya lo mencionaba mi hermana Sonia. La radiografía de cada congregación es diferente. En la congregación de Éfeso no está deficiente de lo mismo que lo está la iglesia en Pérgamo. La fortaleza de Éfeso no es la misma que la fortaleza de la iglesia en Esmirna. Y la fortaleza de la iglesia en Esmirna no es la misma tampoco que la fortaleza de la iglesia en Pérgamo. Por ejemplo, creo que a la iglesia de la Odisea ni siquiera se le da un elogio, no se le dice nada bueno, solamente se le dicen cosas malas. Como también acaba de decir Sonia, ¿verdad? Que a la iglesia Esmirna no se le dice nada malo, solamente se le dicen cosas buenas. Entonces, esta radiografía, ¿verdad? Esta radiografía a cada congregación es diferente. Congregaciones que tienen cosas buenas y malas, congregaciones que solamente tienen cosas buenas o congregaciones que solamente tienen cosas malas o cosas que mejorar. Entonces, no sé, esto para mí, ¿verdad? En estructura y en estética me parece muy interesante. Yo espero que a ustedes también. Pero como la estructura, ¿verdad? Es muy parecida, tanto en similitudes como en diferencias, en diferencias y como la estructura, ¿verdad? Es prácticamente la misma. Entonces, las partes que son, hablamos de dos cosas, ¿verdad? Las partes que son invariables y las partes que son variables. Podemos decir lo siguiente, la estructura es la misma, pero dentro de la estructura hay bases, hay partes invariables y hay partes que son variables. Dentro de esta misma estructura, las partes invariables es el hecho de escribe al ángel, las partes invariables es conozco tus obras, las partes invariables es el que tenga oídos oiga, las partes invariables es la frase al que salga vencedor le daré. Y las partes variables, ¿verdad? Las partes que son diferentes dentro de la misma estructura es el retrato de Cristo. Este retrato es diferente para cada congregación. Las partes variables es la radiografía a cada congregación y también la parte variable de la promesa al vencedor, que la promesa es diferente. La promesa es diferente también para cada congregación. Y esa es como la forma, ¿verdad? Y la estructura de cada uno, cada mensaje a cada iglesia, a cada congregación. Ok, muy bien, entonces vamos a hablar de Éfeso muy rápidamente porque ya lo hemos abordado. Muchos han dicho que el orden, ¿verdad?, de las cartas o de los mensajes está basado en el orden de importancia, no de la congregación, sino de la ciudad. Y bueno, la verdad es que también hay algunos que dicen que es basado no la importancia, sino la prominencia de la congregación. Y por ejemplo, ¿verdad? Muchos dicen, y esto es cierto, que Éfeso era probablemente la ciudad más importante de las 7 que se mencionan. También es muy probable que Éfeso o fue la iglesia madre. ¿Qué quiere decir que Éfeso fue la iglesia madre? ¿Qué significará eso?
que Éfeso fue la iglesia madre. Que fue la primera, podría ¿Ok? ser. Sí, que fue la primera. ¿Y qué más? Cuando hablamos de una madre, ¿qué quiere decir? Que una madre tiene la capacidad de tener hijos. ¿Ok? Entonces, utilizando este vocabulario, ¿verdad? Se cree que todas las iglesias que se mencionan después son hijas de la iglesia en Éfeso. ¿Qué quiere decir que son hijas de la iglesia en Éfeso? Esto quiere decir, ¿verdad? Que la iglesia creció porque la ciudad o la congregación en Éfeso lo que manda es que, lo que pasa, perdón, mejor dicho, es que manda siervos a estas ciudades para que estos siervos establezcan congregaciones. Eso es interesante, ¿verdad? Eso es interesante y creo que es algo muy bueno, porque muchas de las veces el método que las iglesias han tenido para crecer, que hemos hablado de esto en otras ocasiones, o cómo las iglesias crecen, es porque hay divisiones. Entonces, cuando hay una división, ¿qué es lo que pasa con una división? Pues se va a un grupo, ¿verdad? Y establece otra congregación. Y luego ellos empiezan a evangelizar, vienen más personas y de alguna manera la iglesia crece. ¿Ok? Pero en este caso, ¿verdad? En este caso no es tanto una división, sino que Éfeso, intencionalmente, la iglesia de Éfeso creció tanto y tuvo el liderazgo de Pablo, tuvo el liderazgo de Timoteo y tuvo el liderazgo también de Juan, a tal punto, ¿verdad? Que la iglesia intencionalmente de sus miembros, de las personas que iban a su congregación, mandó evangelistas a estas ciudades para que establecieran nuevas congregaciones. Y de esta manera se dice, ¿verdad?, que Éfeso es la iglesia madre, porque las congregaciones son hijas, por así decirlo, ¿verdad?, siguiendo este vocabulario de Éfeso, y eso quiere decir, ¿verdad?, que Éfeso mandó siervos de su congregación para establecer estas congregaciones y que después cada una de estas congregaciones fue obviamente independiente a Éfeso. No quiere decir, ¿verdad?, que Éfeso las controlaba o que le rendían cuentas todas estas congregaciones a Éfeso. No, simplemente que las personas que evangelizan para que digámoslo así, nazcan estas congregaciones, salieron de Éfeso y Éfeso lo planeó y luego ya cada una de estas congregaciones se independizó. Al ser Éfeso también la ciudad más importante, muchos dicen, ¿verdad? Historiadores dicen que era donde más fuerte era el culto al emperador, donde más fuerte era esta tendencia a ver un culto al emperador. Eso quiere decir, ¿verdad?, que probablemente había más, el ambiente era más hostil en la ciudad de Éfeso referente a las personas que no querían rendir culto al emperador. Y eso entonces hace, ¿verdad?, que lo que se describe de Éfeso sea una descripción muy hermosa en el sentido que ellos es reconocida por su arduo trabajo, es reconocida por su paciencia, es reconocida por soportar a los malos, a los falsos apóstoles, y también es reconocida por haber sufrido. Por eso les dice, por eso dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Bueno, claro, porque probablemente la persecución para ellos era muy fuerte, pero que a pesar de la persecución se habían mantenido firmes, se habían mantenido firmes. Ok, también el reproche, ¿verdad? El reproche a la iglesia en Éfeso es que ha dejado su primer amor. Hay dos opciones aquí, dos interpretaciones. Algunos autores dicen que cuando se habla del primer amor se refiere al amor hacia Dios, que ellos servían mucho, pero realmente lo hacían por monotonía o ya se perdía el propósito de lo que hacían, ¿verdad? Que ya no era por amor a Dios. Y otros dicen que sí hay amor a Dios, ¿verdad? Pero que el primer amor se refiere al amor al prójimo. De tal manera
que los efesios, la iglesia en Éfeso, está rechazando a estos falsos maestros, pero de una manera en que están odiando, ¿verdad? También a esos falsos profetas. Y que el llamado a la iglesia es que, bueno, rechacen sus enseñanzas, pero no lo rechacen a ellos como personas. ¿Sí me explico con esto? Ok, vamos a rechazar la enseñanza de los falsos maestros, pero no por eso vamos a rechazar y a odiar a la persona. Entonces, bueno, creo que las dos aquí no podrían ser, no podrían ser como opuestas. Creo que las dos son opciones válidas. Y bueno, el premio que se le da o la recompensa que se le ofrece a, a la iglesia, ¿verdad? La promesa al vencedor es comer del árbol de la vida. Obviamente es una alusión, esta es una alusión al árbol de la vida que se menciona en Génesis, que se menciona en Génesis, que cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Dios tiene que proteger el Edén para que ellos no vayan y coman de ese árbol de la vida nuevamente. Entonces, les decía que las promesas al vencedor son contextuales y en este caso lo son, en este caso lo son, porque se habla mucho, ¿verdad? Los historiadores hablan mucho cómo en esta ciudad estaba un templo dedicado a Artemisa y en este templo había un recinto sagrado. Y en este recinto, ¿verdad? Había un árbol y este árbol servía como un refugio para los acusados, o este recinto donde estaba este árbol servía como un recinto para los acusados, de refugio para los acusados. Eso quiere decir que si yo era acusado de algo, yo podía, ¿verdad?, ir a este recinto donde hay este árbol, ¿verdad?, que está en el templo de Artemisa, y entonces, por alguna manera decirlo, encontrar refugio o, miren, se pusieron globos. Cuando hago algunas señas, hago así y luego de repente hay globos o hago así, miren, va a haber un like ahí, de repente, miren, ahí se puso, pero como mi pantalla está bloqueada, no se ve muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Como este es un lugar para ir y como estar a salvo en lo que se procesa el juicio, en lo que se procesa el juicio. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se piensa que a Éfeso o a los efesios se les habla de este tipo de premio, no como el árbol de la vida, que ofrece salvación, que ofrece esperanza o que ofrece refugio, que ofrece refugio. Ok, ese es el mensaje de Éfeso. Sé que es mucha información en poco tiempo, pero bueno, ¿hay alguna pregunta o comentario referente a esto? Si no, para avanzar al mensaje Esmirna, porque ya me queda poco tiempo. Ok, muy bien. Entonces el mensaje Esmirna. El primero y el postrero, dice dice la escritura, ah, eh, y o el que estaba muerto, el que estuvo muerto y vivió, ¿no? O el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Esta ciudad de Esmirna es una ciudad también muy importante. Y la cuestión aquí, ¿verdad? Es que esta ciudad es una ciudad que estuvo muerta y, dicho de una manera, y volvió a vivir. Eso quiere decir que la ciudad fue destruida en el año 6 antes de Cristo y después Alejandro Magno la reconstruyó en el año 4 antes de Cristo. Entonces, como que la volvió a fundar. Entonces, por un tiempo, ¿verdad? Por un periodo largo de tiempo, fue una ciudad que desapareció y luego volvió a existir. Dicho de otra manera, fue una ciudad que murió y después la revivieron. Y curiosamente, ¿verdad? La descripción que se hace de Jesús es aquel que murió, que estuvo muerto, pero que después vivió, que después vivió. Ahora, se le conoce como una iglesia pobre
pobre económicamente hablando, materialmente hablando, una iglesia perseguida y una iglesia calumniada. Estas son las tres descripciones de la iglesia en Esmirna. Es una iglesia pobre, obviamente físicamente, ¿verdad? Porque Jesús les dice, eres rico espiritualmente. Es una iglesia pobre, una iglesia perseguida y una iglesia calumniada. ¿Por qué calumniada? Bueno, se habla y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿De qué manera, nos preguntamos entonces, de qué manera los judíos estaban blasfemando en contra de los hermanos de la iglesia en Esmirna? Porque eso se dice, ¿no? Que los están calumniando, que los están blasfemando. ¿Quiénes? Los judíos. E incluso a los judíos se les llama sinagoga de Satanás. Que, dicho está de paso, ¿verdad? Ellos en qué lugares se reunían, que era muy famoso de los judíos, las sinagogas. Entonces, si se les dice, bueno, esas sinagogas son sinagogas de Satanás, pero ¿de qué manera nos preguntamos eso? ¿De qué manera los judíos estaban blasfemando de los cristianos en Esmirna? ¿Ok? Miren, interesantemente, a los judíos no se les pedía y no era obligatorio que ellos adoraran al emperador. ¿Saben por qué? Los romanos y los griegos tenían mucho respeto por las religiones antiguas. Creo que he mencionado esto en algunas otras clases. Y como tenían mucho respeto por las religiones antiguas, entonces ellos dejaban a que los judíos vivieran con sus leyes religiosas. Y esto significaba que ellos permitían que solamente adoraran a un solo Dios. Por lo tanto, no les obligaban a que rindieran culto al emperador ni a ningún otro de sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos tenían respeto por la religión judía y por el Dios judío. Entonces, la cosa aquí es, ¿verdad?, que al cristianismo en un inicio no se le exigió lo mismo, pero no se le exigió lo mismo porque el cristianismo era visto como parte del judaísmo. Entonces, lo que es lo que empezaron a hacer los judíos es que los judíos intentaron hacer todo lo posible para decir y hacer ver que los cristianos no eran lo mismo que los judíos. ¿Y esto qué significaba? Esto significaba que los judíos decían, el cristianismo es una religión nueva. Y los romanos y los griegos no tenían como el respeto por una religión nueva, lo tenían por una religión antigua. Por lo tanto, si se consideraba el cristianismo como una religión nueva, entonces en la mentalidad romana, ¿qué tienen que hacer los cristianos también? ¿Adorar a quién? Al emperador. Entonces, como los judíos sabían esto, que si ellos hacían que el cristianismo se distinguiera de los judíos, del judaísmo, entonces ellos sabían, ¿verdad?, que se les iba a obligar a practicar el culto al emperador, y como sabían que los cristianos no lo iban a hacer, ¿qué le iba a pasar a los cristianos? Pues iban a morir. Entonces, lo que los judíos estaban haciendo es que iban y acusaban, ok, creo que alguien compartió pantalla. Ok, ahí está. Perfecto. Entonces, como los judíos sabían esto, los judíos sabían que podían acusarlos, lo que hacían es precisamente eso. Iban y acusaban y decían, hey, ellos no son judíos, ellos son cristianos y no quieren rendir culto al emperador. Entonces, hay como una alianza, ¿verdad?, entre el pueblo judío con el Estado para cazar a los cristianos.
Por eso, cuando se habla del mensaje a la iglesia en Esmirna, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por eso se les llama así, ¿verdad? Porque los judíos están de alguna manera haciendo o coludidos con el imperio para cazar a los cristianos y se está blasfemando, ¿verdad? Ellos están blasfemando o están calumniando a los cristianos para que puedan ser sometidos a este tipo de persecución. Y por eso hay este mensaje de aliento en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Interesantemente, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones, aquí no hay falsas esperanzas para los cristianos y se les dice, sé fuerte, no temas, porque va a haber más pruebas. Va a haber más pruebas. Algunos de ustedes incluso van a ser metidos a la cárcel y van a sufrir, ¿verdad? Van a sufrir, van a ser probados por 10 días. Y nuevamente se les menciona y les dice, no se les dice los voy a rescatar, sino la invitación es sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Interesantemente también, ¿verdad? Interesante también, los judíos no son verdadero pueblo, ellos son sinagoga de Satanás, le pertenecen a Satanás, pero la iglesia en Esmirna sí son los verdaderos hijos de Dios, sí es el verdadero pueblo de Dios. Y los judíos no, los judíos son la sinagoga de Satanás. Y bueno, por último, ¿verdad? Para terminar, hablamos de como el regalo o la recompensa o la retribución, que es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte y también, ¿verdad? Se le dice que se le va a dar la corona de vida en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo te daré la corona de vida. Interesantemente, aquellos que iban a morir aquellos que se les dice sé fiel hasta la muerte, también se les dice que no van a, si son vencedores, ¿verdad? Si permanecen fieles, no van a sufrir la segunda muerte. Y la corona de vida. También se dice, ¿verdad?, que en Esmirna era una costumbre de honrar a las visitas distinguidas o a los muertos, se les honraba poniéndoles una corona. La gente tenía esta costumbre. Cuando tenían una visita distinguida o cuando moría alguien, ¿verdad? Que había sido una persona distinguida, la forma en cómo se les honraba es dándoles una corona. Interesantemente, uno de la retribución que se les ofrece o de las recompensas por la fidelidad es que se le va a dar una corona, pero no cualquier corona, sino la corona de la vida, la corona de la vida. Y bueno, termino con esto. Cada uno, ¿verdad? Cada uno de las recompensas, ¿verdad? O cada una de las retribuciones siempre tienen que ver con la salvación, aunque son diferentes. Es la corona de vida, es el árbol de la vida, ¿no? Está relacionado con el templo, ser columna en el templo, y así. Entonces, aunque son diferentes, ¿verdad? Siempre tienen que ver con la salvación. Simplemente son diferentes porque las retribuciones son contextuales, algo que sea relevante para la iglesia y algo que sea relevante para la ciudad. Es como si se nos dijera, a la iglesia en Saltillo se les va a dar el zarape de la vida. No es cierto. No sabes, pero es una ciudad conocida por el zarape, ¿cierto? Entonces, tendría como lógica hablar o utilizar un lenguaje así, que obviamente también, ¿verdad? También tiene que ver con símbolos del Antiguo Testamento, como el árbol de la vida.
pero también hay una alusión al árbol en el recinto de Artemisa, que es un árbol que se ofrece para ofrecer refugio, o en este caso de Esmirna, ¿verdad? La corona de vida, que tienen la costumbre de honrar a las personas con una corona, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces ahí está como mensaje contextual que es relevante para la iglesia, para cada una de las iglesias. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí. Déjenme